Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Débora Iglesias, soy docente de la Cátedra de Microbiología, perteneciente a la carrera de Licenciatura en Obstetricia de la Universidad Nacional de La Plata, y en esta actividad vamos a abordar la toxoplasmosis en la gestante. En el transcurso de la actividad hablaremos sobre las generalidades, la epidemiología de esta entidad, las características del agente, la patogenia e inmunidad, clínica, diagnóstico y prevención. La toxoplasmosis es una de las zoonosis parasitarias más difundidas en el mundo. Se estima que más de un tercio de la población mundial ha padecido la infección. Acá en Argentina contamos con datos locales provenientes de un estudio efectuado en un hospital privado de la ciudad de Buenos Aires, donde el control serológico en donantes de sangre durante el primer cuatrimestre de 2017 arrojó una seroprevalencia del 21.2%. Además, en este estudio se demostró una correlación estadísticamente significativa entre la seroprevalencia de anticuerpos anti-Toxoplasma gondii, la carencia de agua corriente, la ausencia de estudios secundarios completos o la residencia en zona oeste o sur del conurbano bonaerense. Además, no se encontró una asociación significativa con tener un gato como mascota, con consumir carne poco cocida o con efectuar prácticas de jardinería. También se notó un descenso en la seropositividad en comparación con años previos, datos coincidentes con hallazgos en otros estudios efectuados en otras partes del mundo. Toxoplasma gondii causa una infección autolimitada. Es de igual distribución entre ambos sexos, de muy bajo riesgo en las personas inmunocompetentes, teniendo un potencial mayor riesgo en las personas que tienen defectos en la inmunidad celular mediada por linfocitos T, como aquellos que están bajo corticoterapia prolongada, las personas que viven con VIH, aquellos que reciben medicamentos antifactor de necrosis tumoral, citotóxicos, personas trasplantadas y pacientes oncohematológicos. En este tipo de huéspedes puede causar infecciones de lo más diversas, entre las cuales las más frecuentes son la coriorretinitis, las infecciones del sistema nervioso central, la linfadenitis, la polimiositis. En condiciones normales, la infección ocurre una única vez en la vida y deja un estado de inmunidad humoral y celular permanente. La adquisición de la infección puede ser intrauterina o postnatal. La adquisición postnatal está en relación con la ingesta de aguas o alimentos contaminados con ooquistes, carnes poco cocidas que contengan quistes tisulares, principalmente la carne de cerdo y de oveja, y con menor frecuencia la carne vacuna. Y con mucha menos frecuencia, la transmisión también puede ser de forma accidental por lesiones en contexto del trabajo del laboratorio, por trasplante de órganos o por transfusiones. La infección aguda durante la gesta, que por lo general es asintomática y que únicamente se detecta con pruebas serológicas, puede traducirse en la transmisión transplacentaria al producto de la concepción. Esto sucede únicamente cuando la infección se adquiere por primera vez durante el embarazo y aumenta gradualmente el riesgo en relación con el aumento de la edad gestacional y con la maduración placentaria. Se estima que un tercio de las madres con infección aguda van a dar a luz a un niño con toxoplasmosis congénita y que en la mayoría de los casos estos niños tendrán un desarrollo normal. Aproximadamente un 4% tiene probabilidades de morir, de tener compromiso neurológico permanente o de tener una alteración visual durante los primeros años de vida. Y todo esto hace que el control serológico de la gestante deba ser realizado de manera rutinaria con la finalidad de poder ofrecerle un tratamiento oportuno, de reducir de esta manera las tasas de transmisión vertical y en el caso de que la transmisión ya se haya producido, de reducir el daño en el niño. Con respecto a las características del agente, Toxoplasma gondii es el agente causal de la toxoplasmosis, es un parásito coccidiotípico, única especie, cuyo reservorio esencial es el gato doméstico y otros félidos. Pertenece al subfilo Apicomplexa, el Filosporozoa, y se trata de un parásito intracelular que se encuentra en una amplia variedad de animales como las aves y también el ser humano. El hombre y otros animales de sangre caliente sirven como hospedadores intermediarios de este parásito. Vamos a encontrar tres formas evolutivas. El ooquiste, que libera esporozoitos, el quiste tisular, que contiene los bradizoitos, y los taquizoitos. Hay tres genotipos clonales donde se puede ubicar la mayoría de los parásitos hallados. El tipo 2 es el que mayormente causa enfermedad en seres humanos. Y
También es principalmente hallado en las reactivaciones en inmunosuprimidos. Los genotipos 1 y 2 han sido hallados en las formas congénitas estudiadas. Con respecto a los ooquistes, son las formas que se producen luego de la reproducción sexual a nivel de las células intestinales del huésped definitivo, luego de la gametogonia y mediante reproducción sexual. Consisten en el gameto fecundado, que son rodeados por una pared. Se libera la luz intestinal por ruptura del enterocito del huésped definitivo. Son formaciones esféricas o subesféricas de 10 por 12 micrómetros. Su sitio exclusivo de formación es el intestino delgado del felino y se liberan por 7 a 20 días. Este ooquiste no esporulado es liberado con la materia fecal, pudiendo el gato liberar hasta 10 millones en un único día, y se requiere para que se vuelva infectante el proceso de esporulación, que sucede en el medio ambiente en 1 a 5 días luego de su liberación. Dentro de cada ooquiste hay 2 esporozoitos. Estos ooquistes pueden permanecer viables en el medio ambiente hasta 18 meses, siempre que las condiciones medioambientales estén dadas. Los taquizoitos son estructuras ovaladas, semilunares, de 2 a 3 micrómetros de diámetro y de 5 a 7 de longitud, que se replican de forma intracelular a pesar de poseer toda la maquinaria para hacerlo de forma extracelular. Son la manifestación de la infección activa o de la reactivación de la toxoplasmosis y, una vez dentro de las células, se replican dentro de las vacuolas, pudiendo infectar a todo tipo de células. Se multiplican cada 6 a 8 horas para dar lugar a la formación de rosetas y a medida que esta roseta va creciendo rompen la célula que estaban empleando para su reproducción, viajan luego por sangre, por linfa y de esta forma acceden a otras células para continuar con la reproducción parasitaria. Tienen en su estructura un extremo anterior llamado conoide que protruye dentro de las células que invade. Contiene róptrios y micronemas, que son organelas que cumplen funciones claves para la invasión celular, para la adhesión y para la manipulación de la célula huésped. Contienen además en todo su citoplasma gránulos densos que son liberados a la vacuola parasitófora, que se forma alrededor del parásito una vez que ingresa dentro de la célula huésped. Son estructuras parasitarias que no sobreviven a la desecación, a los ácidos por tiempo prolongado, ni a la congelación. Los quistes tisulares contienen en su interior bradizoitos, son estructuras parasitarias de replicación más lenta, quedan de forma intraquística dentro del citoplasma sin romper a las células, adoptan distintas morfologías según el tejido que estén afectando y son de distinto tamaño también según su tiempo evolutivo. Con respecto al ciclo de esta enfermedad, comienza cuando el gato u otro félido ingiere carne cruda de animales que hayan padecido la infección. De esta manera adquiere los quistes tisulares que en su interior contienen bradizoitos. Se produce la reproducción sexual a nivel de su intestino, en las células intestinales. Se liberan los ooquistes no esporulados, que luego del proceso de maduración pasan a ser ooquistes esporulados y de esta forma pueden llegar al ser humano u otros animales y producir la infección. En el ser humano, de este ooquiste, surgen otras formas parasitarias infecciosas como los trofosoditos. Tienen la capacidad de multiplicarse con rapidez de forma intracelular y son los responsables tanto de la infección inicial como del daño tisular. Otra forma de que el hombre adquiera la infección es a través de la adquisición de quistes tisulares mediante la ingesta de carne cruda o mal cocida. Y como mencionamos también previamente en la introducción, se pueden también transmitir estos taquizoitos mediante transfusiones, mediante trasplante de órganos y de forma vertical a través del pasaje transplacentario de esta forma parasitaria mencionada por último. Como mencionamos previamente,
El hombre entonces va a poder adquirir las formas parasitarias de dos maneras, o adquiriendo los quistes maduros que contienen esporocitos en su interior, o adquiriendo la infección mediante la ingesta de carne cruda con quistes tisulares que en su interior van a contener bradizoitos. Una vez que las formas parasitarias infectantes ingresan al ser humano, hay una primera replicación en las células epiteliales intestinales. Luego de aquí van a dirigirse los taquizoitos a los órganos linfáticos entéricos, luego a órganos distantes. Cuando el taquizoito está dentro de las células, está inmerso, como también mencionamos previamente, en lo que se conoce como vacuola parasitófora, que no permite la unión con el lisosoma y de esta manera evitan la lisis parasitaria. Una vez que el organismo del hospedador puede montar una respuesta inmunitaria y empieza a ver anticuerpos circulantes, estos anticuerpos circulantes van a neutralizar los taquizoitos que estén en la circulación sistémica y únicamente van a sobrevivir las formas parasitarias intracelulares, fundamentalmente en cerebro, músculo, tanto cardíaco como esquelético y ojo. Desde el punto de vista inmunológico, la capacidad de montar una respuesta inmunológica robusta es clave para limitar la extensión de la infección mediada por los taquizoitos y para disminuir la carga parasitaria hística. Los principales efectores del sistema inmunológico involucrados en la respuesta inmune que se monta luego de esta infección son los macrófagos activados, que van a ser los encargados de inhibir o destruir a las formas intracelulares, los linfocitos TSD4 y también los TSD8 en interrelación con los TSD4, ambos sensibilizados. Las citoquinas, fundamentalmente representadas por interferón gamma, el factor de necrosis tumoral y interleuquina 12. Y también es muy importante la respuesta humoral, mediada por anticuerpos, tanto por IgG como por IgM, IgA y también IgE. La respuesta del huésped va a generar en el individuo inmunocompetente, un daño tisular localizado, fundamentalmente en ganglios linfáticos, retina y sistema nervioso central. En el caso de la patogenia de la infección congénita, la placenta infectada va a ser la primera estación de la transmisión intrauterina. ¿Sí? Dentro de la placenta vamos a poder identificar taquizoitos, quistes y una reacción inflamatoria. En los tejidos fetales, fundamentalmente en el cerebro y en el ojo, se va a poder evidenciar un patrón de inflamación aguda y crónica con destrucción de la arquitectura tisular y los daños consecuentes con este hallazgo. Con respecto a la clínica, podemos plantear 4 grandes grupos: la infección aguda en el inmunocompetente, la infección en el inmunosuprimido, la infección ocular y la infección congénita, que es la que viene más en relación a esta actividad. En el caso de la infección aguda en el inmunocompetente, en la mayoría de los casos, la toxoplasmosis adquirida de forma postnatal, únicamente en un 10 a 20% de los casos cursa con signos y síntomas que puedan ser reconocidos. De estos signos y síntomas, lo más habitualmente constatado es el aumento del tamaño de los ganglios cervicales y en menor medida de los ganglios suboccipitales, axilares e inguinales. Habitualmente se afecta uno o dos grupos ganglionares únicamente. El tamaño de estos ganglios no suele exceder los 3 centímetros, habitualmente son indoloros y pueden tardar meses en remitir. Otros síntomas aún menos frecuentes todavía son la fiebre, la astenia, la odinofagia, el dolor abdominal, sobre todo cuando hay involucrados ganglios del retroperitoneo, el exantema cutáneo. Puede a veces presentar hepato y esplenomegalia leves, lo que en muchas oportunidades hacen que debamos diferenciarlo de una mononucleosis infecciosa. En algunos casos puede haber afectación miocárdica y muscular, y en la inmensa mayoría de los casos el cuadro se autolimita, persistiendo la linfadenopatía, como mencioné previamente, por algunos meses, inclusive de manera fluctuante. El diagnóstico, en el caso de la infección aguda en el inmunocompetente, se va a realizar mediante las serologías específicas, que van
van a evidenciar una seroconversión o marcadores de infección aguda. En el caso de los inmunosuprimidos, puede suceder la pneumoinfección, pero también está la posibilidad de que suceda una reactivación. En los huéspedes que tienen SIDA, la toxoplasmosis cerebral es la forma más frecuente de presentación. También puede haber afectación en forma de retinitis y afectación pulmonar. En el caso de otros inmunocomprometidos no VIH, puede presentarse la afectación de cualquier órgano, principalmente el encéfalo, el corazón y los pulmones. En el caso de la afectación ocular, la retinitis o retinocoroiditis por Toxoplasma gondii puede ser la expresión de una infección congénita o de una infección adquirida postnatal. Ambas situaciones pueden manifestarse durante la fase aguda o durante la fase latente de la enfermedad y hay algunas características que nos pueden hacer distinguir una manifestación tardía o una infección congénita versus una infección postnatal, como que haya afectación bilateral, compromiso de la mácula, presencia de lesiones cicatrizales al momento del diagnóstico o inicio en la segunda y tercera década de la vida. Los síntomas que habitualmente acompañan a este cuadro, tanto cuando forma parte de una manifestación secundaria a una adquisición intraútero como una adquisición postnatal, son la pérdida de la visión, total o parcial, la presencia de fotofobia, de visión borrosa, de escotomas, de dolor ocular. Y la mayoría de los síntomas están relacionados con el proceso inflamatorio que se monta a nivel retinal y ceden una vez que se controla la inflamación, a veces con remisión completa del cuadro y reconstitución a íntegrum de las funciones. Los hallazgos del fondo de ojo son bastante característicos, hay infiltrados blancos focales, una intensa reacción inflamatoria periférica. El cuadro puede presentarse de manera recurrente, reapareciendo generalmente la enfermedad en los bordes, las lesiones cicatrizales, y cuando el cuadro es resultado de una infección congénita, por lo general el pronóstico es más reservado. Esto hace que sea muy importante el diagnóstico prenatal y el tratamiento oportuno para disminuir las chances de secuelas a largo plazo. En el caso de la infección congénita, esto sucede siempre que se haya adquirido la infección durante el transcurso de la gestación y solo es posible si se ha producido en la madre una parasitemia capaz de infectar la placenta. A partir de la placenta es que el feto será posteriormente infectado y va a sufrir el feto una parasitemia a partir de los focos de placentitis, dando una infección en el fruto de la concepción de forma generalizada. Va a haber afectación fundamental o más profunda a nivel del ojo y del sistema nervioso central. Y es lo que a posteriori va a condicionar las secuelas más graves y permanentes en caso de que el desenlace intraútero no sea fatal. Con respecto al riesgo de transmisión vertical, va a estar en relación con la edad gestacional en el momento de la adquisición de la infección. Cuando la infección se adquiere en el primer trimestre, el riesgo de transmisión vertical va a rondar entre el 15 y el 25%. Cuando se adquiere en el segundo trimestre, entre el 30 y el 55%. Y cuando se adquiere en el tercer trimestre, entre el 60 y el 75%. Esto en relación con la maduración placentaria. Cuando la transmisión vertical sucede en el primer trimestre y en los comienzos del segundo trimestre, va a haber más chances de una infección severa y a medida que es mayor la edad gestacional, va a haber más chances de que se presente como una infección subclínica. Las manifestaciones clínicas van a ser de lo más diversas y hasta en un 60% de los casos, o inclusive más según las series, los niños van a nacer asintomáticos. ¿Sí? Entre un 4 y un 12% de los casos van a presentar enfermedad severa y en el porcentaje restante, por lo general, se manifiesta de forma leve a moderada. Que haya presencia de signos clínicos al momento del nacimiento es un factor de mal pronóstico evolutivo y en estos casos la mortalidad va a ser cercana al 15% y las probabilidades de secuelas graves de un 70%.
Los niños que nacen con infección subclínica, en el 80% de los casos, al cabo de meses o años, van a presentar síntomas neurológicos u oculares de no mediar tratamiento adecuado que lo evite. Las manifestaciones tardías más frecuentes van a ser la retinitis, la retinocoriditis, la hipoacusia, el estrabismo, las convulsiones y el retraso madurativo. En el momento del nacimiento, los niños, en caso de presentarse sintomáticos, pueden manifestar fiebre, ictericia, hepatosplenomegalia, linfadenitis, exantemas, miositis, convulsiones, hidrocefalia, retinocoriditis, algún tipo de parálisis, cataratas, hipoacusia, calcificaciones cerebrales, microcefalia y, como ya mencionamos previamente, la presencia de síntomas al momento, de signos al momento del nacimiento va a indicar un mal pronóstico evolutivo. Con respecto al diagnóstico en la gestante, dentro de las recomendaciones generales, es importante que conozcan que sería clave obtener una determinación de IgG previa a la concepción para poder definir el estado serológico de la madre, dado que si antes de la concepción la IgG es positiva, nos pone a la madre en un lugar de persona inmune o con infección pasada. Cuando la gesta ya inició, lo ideal es contar con una determinación de IgG antes de la semana 12 y mediante una técnica diferente a la hemaglutinación indirecta por su positivización tardía. Toda IgG en primera determinación que arroja un resultado positivo y donde no se cuente con una certeza de inmunidad previa, debe gatillar el ampliar los métodos de estudio para poder categorizar correctamente a la gestante. Con respecto a la IgM, es importante que de forma global conozcan que una IgM positiva va a estar presente en los procesos agudos, pero tiene también la capacidad de persistir con títulos positivos a lo largo del tiempo y también en algunas oportunidades podría llegar a ser un falso positivo. Por lo tanto, es sumamente importante que ante una determinación de IgM positiva, las gestantes sean derivadas a un especialista en infectología para que se pueda definir la situación con respecto a la infección. Además, una vez que se obtenga un resultado IgM positivo, debe ser esta determinación complementada con otros métodos de laboratorio para poder arribar al diagnóstico correcto. Globalmente entonces, a todas las pacientes, sobre todas las pacientes, vamos a efectuar un tamizaje. Debemos recordar que en la mayoría de las oportunidades de presentarse una infección aguda durante la gesta va a ser de forma asintomática, así que la estrategia recomendada es testear a todas las gestantes. Y ya con la primera determinación que vamos a hacer, vamos a poder situar a la paciente dentro del grupo de personas susceptibles cuando no hayan padecido nunca la infección. Personas que hayan padecido la infección de forma previa. Y esto lo vamos a poder certificar si tenemos, como mencionamos previamente, o una IgG previa a la gesta, o una IgG positiva y una IgM negativa durante la primera determinación efectuada antes de la semana 12. Y nos puede suceder también que en la primera determinación, siempre que se haya efectuado antes de la semana 12, obtengamos una IgM positiva y una IgG positiva y ahí estemos frente a una posible infección durante la gesta. Con respecto a las técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de toxoplasmosis durante la gesta, vamos a tener distintas estrategias para determinar IgM, IgG, IgA e IgE. Las técnicas disponibles para determinación de IgG son la prueba de Sabin-Feldman, la inmunofluorescencia indirecta, ELISA, fijación del complemento, test de aglutinación diferencial y test de avidez. Con respecto a la prueba de Sabin-Feldman, es una prueba que consiste en incubar taquizoitos vivos con el suero del paciente en presencia de un colorante vital como el azul de metileno que tiene células vivas.
y una fuente externa de complemento. Si en el suero hay anticuerpos antitoxoplasma, los taquizoitos van a ser lisados, el colorante no los va a teñir. De forma contraria, cuando hay un suero negativo que no tiene anticuerpos antitoxoplasma, se van a evidenciar como los taquizoitos están teñidos de color azul. Es un método muy empleado como referencia para evaluar estas técnicas, pero es poco utilizado en la práctica, fundamentalmente porque se requieren de parásitos vivos y no es una prueba ampliamente disponible. Es una prueba que positiviza entre 1 y 2 semanas después de la infección. Los títulos máximos van a aparecer entre 6 y 8 semanas luego y van a caer al año o los 2 años de la infección. Títulos bajos pueden permanecer de por vida en el paciente y se consideran títulos compatibles con una infección aguda cuando se informa un título superior a 1 en 4.000 o más. Con respecto a la inmunofluorescencia indirecta, se van a emplear taquizoitos formulados para esta estrategia diagnóstica. Se detectan los mismos anticuerpos que en la prueba de Samuel-Feldman y con una cinética semejante, es decir, la prueba positiviza entre 1 y 2 semanas post-infección. Es una prueba más económica que la prueba de Samuel-Feldman, mucho más disponible. Y existe una relación conocida entre los anticuerpos, el título de anticuerpos y el tiempo estimado de infección, siendo títulos compatibles con una infección reciente aquellos que superen 1 en 4.000. Es la técnica de elección para el tamizaje en la mujer gestante, aunque en realidad en muchos laboratorios hoy en día se ha reemplazado por técnicas automatizadas que son más sencillas de efectuar. Existe un bajo número de falsos positivos por presencia de anticuerpos antinucleares y de falsos negativos cuando hay títulos bajos. Con respecto a la técnica de ELISA para detección de IgG, va a emplear antígenos intracelulares que se obtienen de parásitos lisados. Hay kits comerciales que tienen distinta sensibilidad y especificidad. Positiviza más tarde que la inmunofluorescencia indirecta, es decir, que títulos positivos aparecen de 4 a 8 semanas post-infección, y es una de las estrategias diagnósticas más utilizadas para determinación de IgG, para tamizaje, es automatizada y se obtienen resultados más fácilmente. Con respecto a la determinación de high o una aglutinación indirecta, mide distintos tipos de anticuerpo que las pruebas de Samuel-Feldman o inmunofluorescencia indirecta. Positiviza, al igual que en el caso de la ELISA, de 4 a 10 semanas post-infección, es decir, es más tardía aún. Y por este motivo no es recomendada para el diagnóstico en gestantes, dado que hay falsos negativos que están en relación en realidad con una infección aguda temprana. Con respecto a la fijación de complemento para detección de IgG, acá se utiliza un grupo antigénico distinto al que se emplea para la determinación entre IFI y Samuel-Feldman y también positiviza más tarde que estas dos pruebas mencionadas. Los anticuerpos detectados por esta técnica tienden a caer en valores no detectables a los 12 y 18 meses post-infección y es útil como una prueba complementaria frente a la sospecha de infección aguda. También se dispone del test de aglutinación diferencial en laboratorios de referencia o laboratorios especializados. Y acá los parásitos fijados en acetona o formalina reconocen en forma diferencial sueros agudos y crónicos. Es una prueba que es adecuada para diferenciar infecciones agudas de crónicas y que se recomienda también como una estrategia complementaria a las determinaciones de anticuerpos. Y por último, dentro de las determinaciones de IgG, contamos con el test de avidez de IgG, que es una técnica que se basa en una reacción de ELISA que diferencia la avidez de los anticuerpos del paciente en cuestión por un antígeno específico. Cuando la infección es reciente, la avidez por el antígeno de los anticuerpos va a ser baja y en caso de una infección crónica, la avidez va a aumentar y va a mostrar una alta avidez. El cambio de baja a alta avidez se da aproximadamente a las 16 semanas post-infección y se recomienda dentro del panel serológico inicial para el estudio de una infección aguda en la mujer embarazada.
En relación a las determinaciones de IgM, la técnica de ELISA es la más utilizada en Argentina. La positivización por lo general se detecta entre 10 a 15 días post-infección y puede persistir hasta 18 meses positiva, por lo que si bien es una estrategia que nos debe alertar o obligar a descartar la infección aguda, no da certeza de la misma. Es una técnica de alta sensibilidad, pero que tiene una especificidad no adecuada durante la gesta, ya que puede haber falsos positivos por presencia de antifactor reumatoideo también, por lo que se debe solicitar la absorción previa de estos anticuerpos para aumentar la especificidad. Con respecto a la determinación de IgM mediante IFI, de esta prueba podemos mencionar que positiviza a la semana post-infección, los títulos aumentan rápidamente y desaparecen a los pocos meses, 6 a 8 meses, y que también puede presentar falsos positivos por la presencia de factor reumatoideo. Esta última técnica mencionada, la inmunofluorescencia indirecta, es la técnica de elección para evaluar la IgM en el embarazo. La IFI para IgM también se conoce con el nombre de test de Remington. También para determinar IgM está disponible el ELISA doble sándwich, que en realidad se encuentra en laboratorios especializados. Es una prueba más sensible, más específica que el ELISA o la determinación mediante IFI para búsqueda de IgM, ya que no presenta falsos positivos y suele presentar unos tiempos de negativización similares a los mencionados para el ELISA simple, es decir, que la IgM puede persistir positiva hasta 18 meses. Para determinación de IgM también contamos con las técnicas de ISAGA en laboratorios especializados, igual que el ELISA doble sándwich. Y aquí la IgM del paciente se pega a una superficie sólida y esto se incuba con taquizoitos formulados. Se lee igual que una técnica de aglutinación, es altamente sensible y específica y es la técnica confirmatoria de elección, pero se usa casi exclusivamente o fundamentalmente para el diagnóstico en los neonatos. Con respecto a las determinaciones de IgA e IgE, no son ampliamente disponibles, no están ampliamente disponibles, se realizan también en laboratorios especializados y contamos con ELISA o ISAGA, tanto para IgA como para IgE. En el caso de la IgA, por ELISA o por ISAGA, son indicadores de infección reciente, ya que los anticuerpos tipo IgA negativizan entre los 6 a 8 meses de la infección. También son útiles para el diagnóstico de infección aguda y fundamentalmente para el diagnóstico de infección congénita en los neonatos, como mencionamos previamente para la técnica de ISAGA e IgM. Y en el caso de ELISA o ISAGA para IgE, los anticuerpos IgE tienen aún menor permanencia o persistencia que los anticuerpos IgA, es decir, negativizan antes de los 6 a 8 meses y son pruebas que son específicas para el diagnóstico de infección reciente en las embarazadas y que se emplean también para el diagnóstico de infección congénita. Acá en este gráfico se pueden observar las cinéticas de anticuerpos de IgM, IgG, IgA y también podemos evidenciar el aumento de la avidez de los anticuerpos IgG a medida que pasa el tiempo desde el momento de la infección. Este gráfico también es útil como el anterior y muy semejante para ver las curvas de anticuerpos en relación con el paso del tiempo desde la adquisición de la misma. La Guía de Prevención y Tratamiento de las Infecciones Congénitas y Perinatales del Ministerio de Salud de la Nación, publicada en 2010, plasma este algoritmo diagnóstico donde, partiendo de una determinación de IgG mediante ELISA o IFI, se abren dos grandes caminos. Un resultado negativo nos va a poner frente a una paciente susceptible, donde vamos a tener que hacer hincapié en las recomendaciones higiénico-dietéticas para prevenir una infección durante la gesta. Deberemos hacer control serológico de IgG, al menos uno antes de la semana 12, que va a ser el que nos va a abrir aguas al momento del diagnóstico, otro entre semana 20 y 22 y después otro en cercanía al parto. En el caso de que la IgG nos dé positiva,
vamos a tener que solicitar IgM. En caso de que la IgM sea negativa, siempre y cuando esta primera determinación la hayamos hecho idealmente antes de la semana 12, vamos a poder hablar de una toxoplasmosis pasada, y en el caso de que la IgM nos dé positiva, vamos a poder estar o frente a una infección aguda o frente a una infección reciente en estos últimos 2 años o frente a un falso positivo. Por lo tanto, en este escenario se debe derivar a laboratorios especializados y a centros especializados para el diagnóstico y el tratamiento a la paciente. ¿Sí? Aquí se deberá pedir una IgG pareada con 3 semanas de intervalo, IgG, IgA, IgE nuevamente, y un test de avidez de IgG, porque como mencionamos previamente, una avidez fuerte nos hablaría de una infección que fue adquirida hace más de 16 semanas. En relación al diagnóstico en el feto y en el recién nacido, hay otras estrategias que se suman a las ya mencionadas, como por ejemplo el diagnóstico intraútero mediante la obtención de líquido amniótico por amniocentesis luego de la semana 20 de edad gestacional para determinación de PCR para Toxoplasma gondii, es decir, es la búsqueda de material genético. Es un diagnóstico microbiológico directo, estrategia de diagnóstico microbiológico directo, y esto se solicita cuando hay diagnóstico de una posible toxoplasmosis aguda durante la gesta para confirmar la infección. En el caso del recién nacido, se va a efectuar sobre el neonato una evaluación clínica, imagenológica, mediante métodos complementarios necesarios para buscar los daños de órgano previamente mencionados, y se le solicitarán IgM, IgG e IgA, siempre teniendo presentes que la IgG es el único isotipo de gamma-globulina que atraviesa la placenta, por lo que deberemos comparar este resultado con los títulos maternos, y que la IgM y la IgA no atraviesan la placenta, es decir, son de producción exclusiva del niño. Y estos resultados van a orientar a los profesionales tratantes con respecto al diagnóstico del bebé. Con respecto a la prevención, es sumamente importante poder recomendar a la gestante prácticas que disminuyan las chances de adquirir la infección durante la gesta. Es importante que coman carne bien cocida, que se laven las manos luego de manipular carne cruda o vegetales frescos, antes de manipular alimentos, antes de ingerir alimentos, que se limpien correctamente las superficies y utensilios de cocina que estuvieron en contacto con carne cruda, que se evite la contaminación cruzada, y esto es evitar el entrecruzamiento de tablas, de cubiertos para la confección de los alimentos. No ingerir vegetales ni frutas crudas cuando no se pueda asegurar que fueron bien lavados, pelar frutas y vegetales, evitar trabajos de jardinería y si los efectuase, que emplee guantes y luego se lave correctamente las manos, evitar el contacto con excretas de gatos, y en el hogar se deben remover las excretas de gato de forma diaria para evitar la evolución de la oquiste a una oquiste infectante. A modo de conclusión, entonces, es muy importante el tamizaje serológico en la gestante para poder detectar una infección aguda durante la gestación y poder ofrecerle el tratamiento correcto y evitar de esta manera desenlaces fatales o desenlaces con graves secuelas para el producto de la concepción. Es muy importante recordar que en la mayoría de las oportunidades, en los huéspedes inmunocompetentes, no va a haber síntomas, por ende la mayoría de las gestantes no van a presentar síntomas aún si padecen una infección aguda durante la gesta. Es clave también la detección mediante el testeo serológico de gestantes susceptibles para que uno pueda dar las recomendaciones pertinentes para evitar la adquisición de la infección durante el embarazo y la transmisión vertical consecuente.